Hemos nosotros estado revisando las producciones del pensamiento filosófico y hemos revisado principalmente a Platón como uno de los grandes referentes del pensamiento griego. Hemos nosotros, no se olvide, este tema es con el que vamos hoy día ya a ir cerrando nuestro análisis. Hemos estado revisando a Platón. Nos hemos planteado algunas de las ideas principales de Platón, nos hemos preguntado sobre la doxa, sobre el episteme. No se olviden tomar en cuenta estos elementos porque con lo que iniciaremos la segunda unidad será sobre las virtudes platónicas. Entonces vamos a ver qué entiende como virtud Platón, para lo cual es importante recordar el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Y nos remitimos al mito de la caverna para entender propiamente este elemento del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, como ustedes pueden observar en la imagen representativa del mito de la caverna. Vamos a ir cerrando ya nuestro análisis, para lo cual vamos a ver algunas de las primeras escuelas de pensamiento. Recuerden que estamos dentro de la misma temática, producciones del pensamiento en el contexto de la filosofía. El interés que tenemos el día de hoy es observar cómo los griegos parten de una idea de la perfección del universo, por lo que no podían aceptar que algo no pueda ser mediado, razón por la cual rechazan algunos elementos que estaremos nosotros puntualizando. Los pensadores griegos, al margen de cultivar la filosofía, también se destacaron en el ámbito de las matemáticas. Y recuerden que para Platón, la matemática era un elemento fundamental, ya que le permitía pensar que era el camino para trascender del mundo sensible al mundo de las ideas. Vamos a revisar en cuanto al ámbito de la matemática algunos de los principales o de las principales escuelas de pensamiento. La escuela que ustedes pueden mirar en la imagen, que pueden leer en la imagen, tuvo como principal representante a un filósofo que nosotros ya habíamos puntualizado. ¿Cuál era la preocupación de este filósofo que ustedes pueden leer en la imagen? Esto ya habíamos nosotros puntualizado, pero es uno de los grandes representantes de esta primera escuela de pensamiento. ¿Cuál era la preocupación para este pensador? Nos vamos anotando algunas ideas. No se olvide, ¿cuál era la preocupación para el pensador que ustedes ven en la imagen? Ustedes pueden leer en la imagen. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ayúdeme, Sofía. ¿Cuál era la preocupación para este pensador que estoy aquí subrayando? A ver. No, Mónica. ¿Cuál era la preocupación de este pensador?
Mónica Vázquez, rapidísimo, que se nos va la clase. El agua es el principio de todas las cosas que existen. Ya, muy bien. Entonces, este pensador buscó el arjé y él creía que el arjé o principio de todo estaba en el agua. Tómese un momento para leer lo que estoy puntualizando sobre esta escuela. El gran representante de la escuela jónica fue Tales de Mileto. Tales de Mileto planteaba que el agua es el principio, origen de todo. Pero aquí planteamos un elemento sobre la escuela, sobre esta escuela. ¿Qué significa? Que no agrupó solo a un personaje, sino que tenía algunos pensadores importantes que generaron este pensamiento. Uno de ellos, el más importante, Tales de Mileto, considerado uno de los 7 sabios del mundo antiguo y padre de las matemáticas, astronomía y filosofía griega. Por eso es tan importante Tales de Mileto. Entonces, lea por favor esta consideración que estamos aquí puntualizando. Vemos que la matemática es uno de los puntos más relevantes. Deductivo significa directamente que parte de las ideas, vamos a puntualizar un ejemplo para que usted pueda entender mejor el sistema deductivo. Para que pueda comprender. Vamos a definir esta palabra para que se entienda. Mientras usted va tomando nota y va leyendo. Entendemos por deducción a la acción de extraer algún tipo de juicio a partir de hechos, principios que sean generales. O dentro de esta consideración, elementos que parten solo del análisis propiamente de principios. De forma general se considera al razonamiento que consiste de algo general que va hacia algo particular. Entonces entendemos, por ejemplo, una ley, una norma, el origen y principio de todo es el agua y se va plasmando en la realidad. Se va yendo o generando en elementos concretos. Cuando se deduce algo, se pensaba, la matemática era de esta manera. A ver si tenemos un... De manera mucho más concreta, que ya estaremos viendo nosotros en la lógica, por razonamiento deductivo podemos entender una forma de razonar que va de lo general a lo particular y que sus conclusiones vienen, eso significa se infiere, de las premisas. Entonces, mi conclusión viene de argumentos previos, eso es deducir, sacar una conclusión a partir de esta consideración. Eso en cuanto a la escuela jónica, que la representa principalmente Tales de Mileto. No se olviden de Tales de Mileto y su consideración de que el agua es el principio de todo. Ahí tenemos una imagen de Tales de Mileto para que pueda ir reconociendo a los diferentes filósofos. Vamos con otra escuela de pensamiento. Si no acabo de copiar, por favor avíseme. Voy a ir relatando todos los elementos. Lo que esté copiado aquí, usted debe ir tomando en consideración. Vamos con otra escuela de pensamiento para tomar en cuenta. Otra escuela de pensamiento relevante es la escuela
pitagórica. Obviamente, ¿cuál va a ser el representante más importante si hablamos de escuela pitagórica? Necesariamente Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Vamos recordando. ¿Cuál era la idea de Pitágoras? Pitágoras del 570 al 500. Martín, ¿cuál era la idea de Pitágoras? Si mal no me equivoco, creo que era el argel, la matemática para él. Ya muy bien, la matemática, el arjé era la matemática y principalmente el número 1. Dentro de esta consideración vamos a ir revisando algunas perspectivas. Dentro de lo que ya nos dijo el compañero, podemos observar en la imagen estos elementos. Son quienes más han trabajado, porque no fue solo Pitágoras, sino toda la escuela, quien más ha trabajado el elemento de la geometría y la matemática. Aún hasta el día de hoy tenemos uno de los parámetros de Pitágoras. Entonces se ve la gran influencia de este pensador en su teorema, el teorema de Pitágoras, que podemos nosotros ir tomando en consideración. Lo voy a plantear aquí para que usted lo tenga en cuenta como uno de los elementos que hasta la actualidad nosotros lo reconocemos como elemento importante. Ya hablando propiamente de la escuela, no tenía solo elementos filosóficos detrás, tenía elementos religiosos también. Dentro de la consideración que nosotros aquí entendemos por científica es aquello que se refiere principalmente como el análisis de los postulados basados desde la matemática y que han ido influyendo en la realidad. Para estos pensadores, la consideración, como les decía, no era únicamente filosófica, sino que tenían algunas perspectivas religiosas. Y sobre todo creían que el universo estaba muy ligado a un orden, a alguna consideración en este sentido, que la matemática lo ordenaba todo, lo regía todo. Ahí vemos a los pitagóricos en esta imagen celebrando la salida del sol, unos de los pitagóricos. Vemos los 4 saberes fundamentales para los pitagóricos: aritmética, música, astronomía, como ustedes pueden ver en la imagen también, y geometría. Estas disciplinas hasta la Edad Media llegaron a ser consideradas como materias fundamentales de toda enseñanza. Entonces los pitagóricos influyeron directamente en el pensamiento hasta la Edad Media, que se tomaron estas perspectivas como análisis importantes. ¿Por qué la música? Sobre todo, ya que consideraban que su belleza radicaba en la perfección matemática con la que se puede componer. Para los pitagóricos, la música era netamente un análisis matemático.
Si nosotros vemos escalas, todos estos elementos son propios de la matemática. Puede resumirse en elementos matemáticos. Y para los pitagóricos era muy importante esta consideración de la matemática que podía plasmarse dentro de la consideración propiamente de la música. Por lo tanto, era un nivel de estudio, un elemento de los saberes fundamentales que llegaron hasta la Edad Media. Si hay preguntas, no se olvide generarlas. Vamos a ir planteándonos otra escuela importante. Voy a dejar ahí que usted copie mientras vamos viendo. Tómese un tiempo para leer lo que dice ahí, copiar, tomar nota. Bien, vamos con la siguiente escuela. La escuela eleática. Tuvo como principal representante a Zenón de Cito, del 490 al 430. De este pensador no hemos hablado mucho, pero también hay otro pensador ligado a la escuela eleática, que es Parménides. También sí hemos nosotros revisado, pero es importante tomar en cuenta a este pensador, Zenón, para ver algunas ideas principales. Vamos a irnos tomando un tiempo para revisar algo de Zenón de Cito. Dentro de la escuela eleática podemos considerar algunas de las perspectivas importantes que ya vamos a ir tomando en cuenta, porque dentro de esta escuela se va conformando una escuela que se llama el estoicismo y posteriormente otra escuela, el epicureísmo. Entonces, estas dos vamos a ir tomando en cuenta. Vamos a ver entonces a estos dos pensadores. Vamos a ver estos dos pensadores. Aquí voy a aclarar algo, que es una consideración. Aquí hay una equivocación mía. El Zenón que estamos viendo es Zenón de Elea, y posteriormente para la siguiente escuela que estamos revisando, que son los estoicos, vamos a ver a Zenón de Citio. Entonces aquí Zenón de Elea, para distinguirlos, porque existen algunos nombres comunes, les ponían del lugar de donde provenían. No se olviden de esta consideración.
En cuanto a la escuela eleática, entonces, como les decía, dos pensadores importantes, Parménides y Zenón de Elea. Esta perspectiva de Zenón de Elea se caracterizó por demostrar por medio de las paradojas ¿qué es una paradoja? ¿Qué es una paradoja? Te da como vueltas en círculos. Es algo como unas vueltas en círculos. Pero, ¿qué tratan de hacer estas vueltas en círculos? Vamos a tratar de poner una de las paradojas famosas, no específicamente de Zenón, voy a poner una paradoja, la paradoja de Einstein, para que usted comprenda un poco esta consideración. Vamos a poner un ejemplo de paradoja. Einstein plantea lo siguiente. Bueno, hay dos gemelos, ¿ya? Vamos a ponerle en imagen. Hay dos gemelos. Estos gemelos, uno va al espacio y a plantearlo tal cual como está en el experimento. Es un experimento para explicar la teoría de la relatividad y el tiempo en cuanto relativo. ¿Ya? Voy a relatar lo que ustedes pueden ver en la imagen para tener en cuenta. Un segundo para encontrarlo exactamente y no relatarlo fuera de. Se llama la paradoja de los gemelos. Un segundo. A ver. Un segundo para plantear la paradoja. Ya, al mismo tiempo, estos dos gemelos que ustedes ven en la imagen, uno de estos gemelos que ustedes pueden observar aquí, va al espacio. Entonces, vamos a ir puntualizando esta perspectiva de qué es una paradoja. ¿Por qué va a ser importante? Porque nosotros vamos a revisar posteriormente el tema de las paradojas para el ámbito de la lógica. Por lo que será importante que usted tome en cuenta esta primera parte de lo que ha planteado Zenón de Elea y considerar estos elementos en cuanto a las perspectivas que nos manifiesta Zenón de Elea. Quiero confundirme con la paradoja. Ya. Einstein señala que en el caso de dos gemelos, cuando son bebés, uno de ellos es llevado al espacio en un viaje de varios años luz, mientras que el otro se queda en la Tierra. El primer bebé retorna a la Tierra siendo necesariamente en su cambio de años referente al que se queda en la Tierra. Si son gemelos, ¿por qué el uno ha envejecido más que el otro? El que regresa, o el que se queda, perdón, es un anciano y el que regresa tiene la misma edad. ¿Por qué razón? Miren en las imágenes. Los dos antes del viaje tienen la misma edad y después el que regresa tiene la misma edad y el que se quedó es más viejo. Esto es una paradoja. ¿Qué quiere decir una paradoja de fondo? Una contradicción a la opinión. ¿Qué sería lo lógico si los dos son gemelos? Que el momento en el cual se encuentran
tengan exactamente la misma edad. Pero el que fue al espacio mantiene la edad y el que se quedó es más viejo. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sucede esto? Lo que ustedes pueden ver en la imagen. Esta es la paradoja del tiempo que plantea Einstein. Esta persona, voy a irla señalando, esta persona de la izquierda, los dos son gemelos, viaja al espacio. El momento que regresa del espacio, como ustedes pueden ver, tiene la misma edad. El de la derecha, en cambio, ha envejecido. ¿Por qué sucede esto? Esa es la pregunta. Según nuestra consideración, esto es ilógico. Y a esa perspectiva de relaciones que carecen aparentemente de sentido, les llamamos paradojas. Dentro de la paradoja, Zenón de Elea fue uno de los grandes expositores de esta forma de analizar la realidad. Y en esta forma de analizar la realidad propiamente lo que nos interesa es entender cómo se va generando a través de estas supuestas contradicciones el análisis de la realidad, a través de la reflexión. Por esta razón, la escuela eleática se basó principalmente en el razonamiento, a través de la observación de la realidad. Recuerden lo que nos decía Platón, los sentidos nos engañan. Los sentidos en esta paradoja nos pueden engañar. ¿Por qué? Porque no puede ser que dos personas que nacen o que son gemelos tengan edades tan diferentes, que el uno sea anciano y que el otro siga siendo de la misma edad. Dentro de esta consideración, los postulados de Zenón se resumen en algunos principios. Y la consideración de Zenón de Elea es principalmente demostrar que la realidad funciona de esta manera y no de otra. Por lo tanto, a través de las paradojas, Zenón trata de demostrar que el universo es inmóvil, que no se mueve, que es muy aparente el movimiento, que el movimiento solo es una consideración de los sentidos. Entonces, debe ir considerando estas perspectivas, según Zenón de Elea. Para este pensador, el objetivo es buscar esto, el carácter inmóvil, para lo cual utiliza las paradojas, estas formas de explicar la realidad a través de aparentes contradicciones. Y las contradicciones lo que le demuestran a Zenón es que propiamente el universo no se mueve, la realidad es propiamente una consideración que puede conocerse a través de la razón, así como lo decía Parménides. Por eso estos dos pensadores, igual que Parménides, demuestran que la realidad es inmóvil. Recuerden lo que decía Parménides en contradicción de lo que decía Heráclito. El mundo o la realidad del ser no se mueve, es inmóvil. Entonces aquí Zenón toma esta consideración y la explica a través de estas paradojas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Esto para poder ir cerrando nuestras consideraciones. Cuando estemos revisando el tema de paradojas,
revisaremos un poco más a fondo lo que se refiere a las paradojas de Zenón y una de sus paradojas famosas que tiene que ver tiene que ver con el movimiento. Y estaremos revisando esto, pero nos quedamos aquí con estos elementos que hemos revisado en esta clase. Bien, jóvenes, con eso cerramos. Si no hay ninguna inquietud, duda,